Sin duda alguna, Jax es uno de los personajes más peculiares de The Amazing Digital Circus, y no solo eso, es bien sabido que Jax es querido, amado por gran parte de la comunidad. Sin embargo, a lo largo de todos los episodios hemos podido notar algo muy claro, un cambio constante en su actitud. Una depresión y ansiedad que no han dejado de aumentar con el paso del tiempo. Este deterioro emocional no es algo sutil, pues lo hemos visto reflejado directamente en su expresión, en su comportamiento y en la forma en la que se relaciona con los demás personajes, episodio tras episodio, hasta llegar al punto en el que nos encontramos ahora. Y ahora, con la llegada del episodio 7, creo que finalmente tenemos suficientes pistas para intentar entender lo que está pasando realmente con él. A partir de todo lo que se nos ha mostrado hasta ahora, he formulado un análisis y cronología sobre la historia de Jax. Una cronología que podría explicar no solo su forma de ser y de actuar, sino también por qué su estado emocional ha llegado tan cerca de la abstracción. Así que en este video vamos a analizar paso a paso cómo Jax llegó a este punto, qué momentos marcaron su caída y por qué el capítulo 7 podría ser el punto clave de toda su evolución como personaje. Así que nada más que decir, buenos días, buenas tardes o buenas noches. Yo soy Batilleyo y bienvenidos a un nuevo video para este canal. Su llegada al circo digital. Para responder a esta pregunta debemos retroceder un par de capítulos, para ser exactos hasta el episodio 5. Sí, ese donde se viste de maid. ¿Recuerdan esa conversación en el bar? Ese momento en el que los personajes comienzan a hablar, aunque sea de forma vaga, sobre sus vidas pasadas antes del circo. Es justamente ahí donde Jax hace una broma relacionada a Breaking Bad, lo cual ya nos da una pista muy importante, pues esta referencia nos indica que Jax como mínimo llegó al circo digital después del 2008, año en el que se estrenó la serie. Pero hay un detalle aún más interesante. Jax se refiere a Povni como youtuber, un término que no se popularizó realmente sino hasta el 2013 y 2014. Por eso mi estimación personal es que Jax llegó al circo aproximadamente en el 2014 o quizás poquito después. Ahora bien, el cómo y el porqué de su llegada al circo digital aún no han sido explicados con exactitud. Sin embargo, con la llegada del episodio 7 han comenzado a surgir nuevas teorías. Una de las más fuertes es que su llegada no fue del todo accidental, sino intencional. ¿Y por qué pensar esto? Porque ahora sabemos que hay algo que Jax vivió fuera del circo, algo que claramente no quiere regresar. Esto se refleja directamente en los flashbacks que vemos durante el episodio 7, escenas fragmentadas, recuerdos confusos y una sensación constante de huida. Las preguntas empiezan a surgir solas. ¿Cometió algún crimen? ¿Sufrió un accidente grave? ¿Atropelló a alguien? ¿O perdió a personas muy importantes en su vida? Todas estas posibilidades están sobre la mesa y por supuesto me gustaría leer sus teorías en los comentarios. Su llegada al circo digital marcó un antes y un después no solo para Jax, sino para todos los personajes del circo digital, especialmente para quienes fueron sus grandes amigos, Kaufmo y Ribbit. Sabemos que existía una gran amistad entre estos personajes, gracias a lo que se nos muestra en el episodio 7, así como varios indicios que ya habían aparecido en capítulos anteriores, y aquí es donde entra una hipótesis importante, pues yo creo que Jax llegó al circo digital después de que ellos ya estuvieran ahí. ¿Y por qué pienso todo esto? En el episodio 7 se nos revela que Kinger, Kaufmo y, como muchos creen, también Ribbit estuvieron en el circo casi desde el inicio de su creación. Esto se refuerza con la casi confirmación de que ellos eran empleados directos de la empresa CNA. Sí, esa empresa que, nos guste o no, parece haber existido realmente y no ser solo una invención de Kane. Con esto en mente, todo apunta a que Jax llegó más tarde, y curiosamente parece ser uno de los pocos personajes que realmente disfruta su estadía en el circo digital. Al menos durante un tiempo, una estadía que compartía precisamente con estos dos personajes. ¿Y por qué digo que Jax sí lo disfrutaba? Principalmente por unas frases muy específicas que le dice a Povni en el episodio 6. Estas palabras dejan entrever que para Jax el paso del mundo real al mundo digital no fue solo una tragedia, sino también una especie de escape. Pues después de vivir algo que claramente fue atroz en el mundo real, Jax llega a un entorno sin reglas claras, sin consecuencias reales y sin responsabilidades humanas.
Un mundo donde puede comportarse como quiera, donde puede sentirse libre, y esa libertad la comparte con quienes se convierten en sus grandes amigos. Sabemos que una de sus aventuras juntos fue en la cabaña de nieve, la cual podemos ver representada en una de las esferas dentro de las oficinas de Kane. De hecho, en uno de los momentos más nostálgicos de Jax podemos escuchar de fondo la voz de Ribbit y muchos distinguen claramente una frase que dice: "Tú eres mi mejor amigo". Estos recuerdos confirman algo muy importante. Ribbit pasó a ocupar el rol de su mejor amiga, y muy probablemente fue así durante mucho tiempo, hasta que llegó la abstracción de ambos. Es justo ahí donde todo empieza a romperse para Jax. Las abstracciones. En algún punto de la estadía de Jax dentro del circo digital, y como ya es bien sabido dentro del fandom, estos dos personajes terminaron abstrayéndose. Pero la gran pregunta es, ¿por qué ocurrió esto? Existe una teoría muy fuerte que apunta a que, al menos en el caso de Ribbit, Jax fue el causante directo o indirecto de su abstracción. Y no es una idea sacada de la nada, hay varios indicios que parecen confirmarlo. Tal vez todo comenzó con una broma cruel, o quizás una discusión que escaló más de lo esperado. Sea como sea, algo ocurrió entre ellos, que terminó empujando a Ribbit hacia la abstracción. ¿Y por qué digo que Jax tuvo que ver con todo esto? Porque todo indica que Jax carga este hecho en su conciencia, no lo recuerda solo con nostalgia, sino como si llevara consigo una culpa constante, un peso que nunca se ha quitado de encima. Esto ha llevado a muchos a especular que si no fue el responsable directo, al menos tuvo un papel importante en lo que ocurrió. Este evento marcó un antes y un después en la relación que los tres tenían. Una amistad que terminó completamente fracturada. Prueba de ello es que Jax fue incapaz de asistir al funeral de Kaufmo, algo que nos dice muchísimo. Haya pasado lo que haya pasado, fue lo suficientemente grave como para romper por completo el vínculo que Jax tenía hacia él. Esto abre otra posibilidad inquietante. Kaufmo no solo se habría abstraído por el peso del tiempo, como muchos creen que le pasó a Kinger, posiblemente llevan el mismo tiempo, sino también porque perdió su última amistad real dentro del circo, una soledad tan profunda que terminó llevando su mente al colapso, tal como lo vimos reflejada en el episodio piloto. El cambio de Jax. Es a partir de la abstracción de Ribbit cuando muy probablemente la personalidad de Jax se agrava y cambia por completo, pues la filosofía que él había construido dentro del circo lo lleva a un extremo peligroso. Al sentir que ya no le importa a nadie, decidió desatar el caos por completo. Comienza entonces a molestar a los demás personajes, hasta llevarlos al colapso. El caso más claro es Gangle, a quien vemos como Jax provoca una herida emocional muy profunda en esta. Es también en este punto cuando Jax empieza a enemistarse con prácticamente todos los personajes del circo. Y aquí quiero dejar algo muy claro. Creo firmemente que Jax no siempre fue así, no siempre fue el personaje molesto, solitario y sin amigos que conocemos ahora. Este cambio ocurre cuando comienzan a cargar con sentimientos de culpa, ansiedad y depresión tras la pérdida de Ribbit y Kaufmo. En lugar de procesar estas emociones, Jax entra en un estado de negación emocional, rechaza sentirse vulnerable, rechaza aceptar dolor y encuentra la única forma de desahogo: lastimar emocionalmente a los demás. En psicología, este comportamiento se conoce como un mecanismo de defensa, específicamente la externalización del dolor. Es decir, cuando una persona no puede o no quiere enfrentar su sufrimiento interno, lo proyecta hacia afuera, convirtiéndolo ese dolor en burlas, sarcasmos, crueldad o comportamientos destructivos. No porque disfrute dañar, no del todo, sino porque es la única manera que encuentra para no enfrentarse a sí mismo. Dentro del circo digital, esta se convierte en la máscara de Jax, el bromista cruel, el provocador, el caos andante. Y así se mantuvo hasta la llegada de Pomni. Que Pomni sea, entre comillas, una combinación de Ribbit y Kaufmo no es casualidad. Creo firmemente que Pomni representa una fusión entre ambas personalidades, algo que se refleja no solo en su forma de ser, sino incluso en su diseño de personaje. Pomni es sin duda el cambio que Jax necesitaba en su vida, ese talón de Aquiles emocional, el punto exacto donde ya no puede seguir fingiendo que nada le importa.
Pues a lo largo de la serie vemos cómo Pomni es el personaje que más se le ha podido acercar a las emociones de Jax. Conforme pasan tiempo juntos, Jax no solo es capaz de abrirse poco a poco, sino también de reflexionar sobre sus propias acciones y palabras. Esto lo podemos ver claramente en momentos del capítulo 6 y del capítulo 7, donde su actitud cambia sutilmente cuando Pomni está presente. Sin embargo, aquí ocurre algo muy importante, pues Jax intenta evitar volver a vincularse emocionalmente. ¿Por qué? Porque abrirse de nuevo implica arriesgarse a perder otra vez. En psicología a esto se le conoce como evitación emocional. Es un mecanismo de defensa que aparece cuando una persona ha sufrido pérdidas profundas, pues prefiere rechazar el apego antes que enfrentar al dolor que podría provocar una nueva pérdida. Para Jax, permitir que Pomni se acerque demasiado significa revivir el trauma de Rivet y Kaufmo, y eso es algo que no está listo para enfrentar. Aún así, podemos observar cómo el rostro de Jax comienza a cambiar desde la llegada de Pomni. Poco a poco, conforme la amistad entre ambos se fortalece, el cascarón emocional que rodeaba a Jax empieza a resquebrajarse. Y es cuando finalmente ocurre la discusión entre Jax y Pomni, ese cascarón se rompe por completo. Porque esta vez Jax no solo lastima a alguien más del circo, lastima a una persona que en lo más profundo de su ser no quería dañar. Este momento lo confronta directamente con aquello que más ha tratado de evitar, su propia culpa. Y es precisamente esa culpa, sumada a la ansiedad y a la depresión acumuladas, lo que termina empujándolo al borde de la abstracción de Jax. Es en este punto de la historia cuando ocurre la explosión definitiva del estado emocional de Jax. Un estado que ya venía al borde del colapso y que finalmente termina por desbordarse. Durante todo el capítulo 7 podemos ver con claridad cómo su expresión cambia por completo, pues Jax pasa de su actitud sarcástica habitual a un rostro profundamente depresivo, ansioso y agotado emocionalmente. Este no es un cambio repentino, sino la culminación de un proceso que comenzó mucho antes. De hecho, el inicio de su abstracción puede rastrearse hasta el capítulo 6, justo después de la discusión que tuvo con Pomni. Ahí es donde vemos las primeras señales, la desconexión emocional, la mirada perdida y el quiebre interno que ya no puede ocultar. Este proceso fue interrumpido momentáneamente por Abel, quien ahora sabemos en realidad era Kane. Y como el capítulo 7 ocurre poco tiempo después del capítulo anterior, todo el desgaste emocional que Jax venía cargando termina explotando aquí. Cuando Jax se encuentra solo en su cuarto, finalmente entra en un estado avanzado de abstracción. Curiosamente, este proceso no se presenta como algo caótico, sino como un momento de máxima tranquilidad. Desde una perspectiva psicológica, esto es muy importante. Muchas personas justo antes de un colapso emocional experimentan una sensación de calma falsa, producto del agotamiento extremo de la mente. Es en este estado donde Jax comienza a ver el rostro de Kaufmo y Rivet, y no es casualidad. Momentos antes había observado una fotografía de ambos, lo que actúa como detonante emocional. Una vez más, este proceso es interrumpido por Abel y por Pomni. Qué raro que Abel lo haya hecho dos veces, ¿eh? O sea, cuando me refiero por Abel me refiero a Kane, pero bueno, sigamos. Y aquí es donde el episodio nos deja pequeños detalles que sugieren algo muy importante. Jax aún no está perdido del todo. Lo vemos cuando accede dos veces a las peticiones de Pomni, primero al ayudarla con el tema de las llaves, y después cuando decide confiar en el plan de escape, a pesar de su evidente desconfianza. A medida que el capítulo avanza, nos acercamos más al final. Este conflicto interno se intensifica, hasta que finalmente llegamos a la decisión final de Jax. Cuando finalmente llegan a la gran computadora, aquella que entre comillas representaba la posible salida del circo, esta les presenta dos opciones muy claras, opciones que ya todos conocemos. La primera, apagar la computadora y hacer que todos permanezcan atrapados dentro del circo digital, y la segunda, permitir que todos salgan y regresen al mundo real. Es justo en este momento cuando la ansiedad de Jax explota por completo. La cámara se centra directamente en su rostro y comenzamos a ver los flashbacks que ya todos recordamos.
imágenes del mundo real que parecen de forma fragmentada y confusa. Aquí es donde surgieron grandes preguntas. ¿Jax carga con una culpa del mundo real? ¿O es la culpa que ha acumulado dentro del circo? Probablemente ambas. Desde una perspectiva psicológica, este momento encaja perfectamente con lo que se conoce como evitación traumática. Pues cuando una persona ha vivido una experiencia profundamente dolorosa o traumática, su mente desarrolla un mecanismo de defensa. Evitar a toda costa regresar al lugar, situación o recuerdo que originó ese dolor. Para Jax, el mundo real no representa libertad, representa peligro, representa culpa, pérdida o un error que jamás pudo corregir. Jax presiona el botón para quedarse por egoísmo. Salir significa revivir aquello que lo rompió, enfrentar las consecuencias de sus actos o volver a un mundo donde perdió todo lo que más le importaba. En otras palabras, Jax no elige el circo porque sea feliz ahí, lo elige porque cree que no merece salir. De hecho, Gus Works ya comentó que el único personaje que no merece salir del circo es Jax, cosa que vimos reflejada en este episodio, pues no le importó condenar a todos, entre comillas, antes que enfrentar sus conflictos internos. Después de que Jax presione el botón rojo, se nos revela que todo fue una aventura falsa, una simulación más creada por Kane. El peligro no era real. Pero aquí está el detalle importante, Jax no lo sabía, Jax se lo creyó. Desde la perspectiva de Jax, la decisión era real, definitiva e irreversible, y aún así eligió quedarse. Pomni dudaba, Sobul quería salir, y Jax decidió quedarse. No porque quiera controlar a los demás, sino porque cree que el mundo real es peor que el circo. ¿Será que Jax algún día llegue a redimirse? ¿Llegará a abrir su corazón y enfrentar sus miedos? Y bueno, hasta aquí el video análisis de nuestro conejo favorito de la serie. ¿Tú qué opinas? ¿Crees que esta teoría tenga sentido o sientes que se me pasó algún detalle importante? Puedes dejarlo aquí abajo, te leo en los comentarios, de verdad me interesa saber lo que piensas. Si te gustó el video, me ayudarías muchísimo dejando tu like, suscribiéndote al canal y hypeando este análisis para que llegue a más personas. Todo ese apoyo se aprecia más de lo que se imaginan. Y bueno, sin nada más que decir, buenos días, buenas tardes o buenas noches. Yo fui Batilleyo y nos vemos en el siguiente video.